Vamos a ver el ejercicio 2 como primer ejercicio, que dice, la demanda de rosas. En la tabla que se encuentra al final del ejercicio se presenta información trimestral sobre determinadas variables. Se pide considerar las siguientes funciones de demanda. Y, a ver, vamos a las variables, y es cantidad de rosas vendidas en docenas, es igual a una constante más precio x2, precio promedio al mayoreo de las rosas, o precio de rosas, x3, que es precio de claveles, x4, que es ingreso promedio familiar, y x5, que es variable de tendencia que se toma de 1, 2 y así sucesivamente durante el periodo en cuestión. Bien, entonces, limpiando un poco, digamos, como interpretando qué se espera de cada variable, nosotros tenemos, por un lado, obviamente, la variable dependiente son la cantidad de rosas vendidas, el x2, que es precio de rosas, uno ahí tiene que irse, este es un poco un ejercicio de micro, de cómo afecta los distintos bienes y las distintas variables a la demanda de un bien en particular, que en este caso son las rosas, pero uno podría esperar a priori que el precio de ese bien tenga una relación inversa con su demanda o con su cantidad de ventas, ¿no? Que a un mayor precio, menos cantidad vendida. X3, que se plantea como el precio de los claveles. Yo la verdad no sé cuáles son los claveles, no sé si una persona va a la florería y está entre una rosa y un clavel, capaz que alguien tiene eh, más conocimiento, pero en este caso yo entiendo que se lo plantea como un bien sustituto, o como la competencia de las rosas, ¿no? Entonces, uno podría esperar, digo, y como tratando de anticipar los resultados que podríamos encontrar, uno podría esperar que el precio de los claveles tenga una relación directa con la cantidad de rosas vendidas, porque aumenta el precio de claveles, disminuye la demanda de claveles, más gente se iría a comprar rosas, obviamente suponiendo que el precio de las rosas se mantiene fijo, y entonces aumenta la demanda de rosas. Después, con respecto al ingreso promedio disponible familiar, también una relación directa en la cual uno cree más ingresos, la gente consume más, y finalmente la variable de tendencia no es, digamos, ahora vamos a ver, porque en los datos es una variable que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, así creciendo, entonces es medio raro. Pero básicamente lo que uno quiere ver ahí es, valga la redundancia, si la cantidad de rosas vendidas tiene una tendencia. Si a medida que los años aumentan, uno ve que la cantidad de rosas aumenta, entonces uno dice, ok, acá hay una tendencia creciente, y si la relación es inversa, entonces vamos a decir, bueno, la tendencia es a una menor cantidad de rosas vendidas. Pero esa es la interpretación de esa variable. Tampoco de vuelta se maten pensando mucho en cómo entra eso en el modelo. Pero bueno, básicamente dice, estímese los parámetros del modelo lineal, y después nos da un modelo logarítmico que dice, estímese los parámetros del modelo log lineal e interprétese los resultados. ¿Qué es lo importante de este modelo logarítmico? ¿Qué tiene a diferencia del modelo lineal? Bueno, la interpretación de los coeficientes. En el modelo lineal, cuando uno obtiene un estimador de un parámetro, lo que tiene que plantear de ese estimador es, si esta variable independiente, que obviamente es la que acompaña al estimador, aumenta en una unidad, entonces la variable dependiente va a aumentar en promedio tantas unidades, que es obviamente lo que dice el estimador. Si el estimador es 3, uno diría, si X aumenta en una unidad, entonces Y aumenta en promedio 3 unidades. Eso es cuando el modelo es lineal. Cuando uno tiene el modelo logarítmico, lo que uno está planteando son elasticidades. Cuando, y lo repito como para remarcarlo, si, digamos, cuando uno estima parámetros de una variable independiente que está logaritmada, que en este caso la variable dependiente y las independientes están en logaritmo, entonces uno está hablando de elasticidades. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda de las rosas con respecto a su propio precio? ¿Cuál es la elasticidad de la demanda de las rosas con respecto al precio del el bien sustituto? Y así con todas las variables. Y cuando ustedes explican
¿cuál es el impacto de la variable independiente en la dependiente? Lo que se dice es un aumento de 1%, porque eso es básicamente lo que mide la elasticidad, de tal variable independiente afecta en promedio tanto por ciento a la variable dependiente, ¿no? De vuelta en el mismo ejemplo de que el estimador les dé 3, ustedes van a decir, si X1 aumenta 1%, entonces en promedio Y va a aumentar 3%, ¿no? Que básicamente es lo que dice ¿no? La elasticidad, cómo afecta un aumento de determinado porcentaje en la otra variable. Bien, eso es como para entender cómo se interpreta el modelo, ¿no? Y ahora vamos a lo que sería la parte de estimarlo propiamente dicho. Que, como les dije, vamos a hacerlo en R. Miren si puedo compartir toda, o sea, cualquier cosa que ponga en la pantalla. Bueno, vamos y volvemos al último. Bien. Entiendo que estuvieron viendo la práctica pasada con R. Capaz hago alguna cosa distinta, pero no debería haber mucha diferencia. Obviamente, acá les recomiendo que a la derecha arriba, si todavía me están viendo, lo minimicen. Así pueden ver toda la pantalla. Pero básicamente lo que algunos, si quieren, entre comillas, consejos, porque obviamente ustedes pueden tener los datos en un formato de texto, en un archivo de texto como lo tengo yo, lo pueden tener en un Excel o en otros formatos y hay distintas formas de importar eso. No me voy a meter en eso porque ya tuvieron la clase de cómo hacer eso. Si quieren, van y repasan. Pero básicamente lo que hago acá abajo a la derecha, donde están como todas las carpetas y lo que sería el directorio de trabajo, es definir como mi directorio de trabajo la carpeta donde tengo todos los archivos, ¿no? Entonces, bueno, acá lo están viendo, ejercicio 2A, tengo los datos, ya todo cargado para que ustedes vayan, digamos, se haga más rápido. Entonces, obviamente se me genera la matriz de datos que les comenté de las rosas, ¿no? Fíjense, tenemos todos los datos que son los mismos datos que nos da el ejercicio. Yo lo que hice fue copiarlos a un archivo de texto y después directamente lo importé. Entonces, como les dije, lo que se busca hacer a partir de acá es ir partiendo esta matriz de datos en las distintas matrices que necesitamos para llegar a esa ecuación fundamental en la cual yo calculo los estimadores, ¿no? Entonces, como dice el comentario, lo primero que hago es separar la matriz según variables dependientes e independientes. Si no entienden algún código, no se preocupen, yo les paso todo el script, les paso todo, así que lo importante es que se entienda, obviamente, la razón por la cual estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hago es separar esa matriz de datos en la matriz Y y la matriz X, ¿no? Entonces, lo que hago es generar una nueva matriz, que la llamo Y, en la cual solamente tengo el vector de los datos de Y, y después, obviamente, la otra matriz con los datos de X. Esto que dice X as matrix tiene que ver con que en algunos casos el programa no te toma los datos como numéricos, sino como data frame, bueno, en otro formato, que después te genera problemas para hacer cálculos matriciales. Entonces, bueno, de vuelta, esta parte que es quizás más técnica, que incluso yo tampoco la tengo muy claro, no soy un ninja de R, pero bueno, la idea es que se vaya entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, ahí, bueno, pueden ver, partí la matriz, en matriz X y matriz Y, y esta parte, fíjense, tengo que agregar una columna de unos para poder hacer los cálculos matriciales, y esa columna de unos, como lo dijo Nicolás en la teoría, tiene que ver con la parte de la ordenada del origen, ¿no es cierto? Nosotros ponemos ese estimador, perdón, el estimador de la ordenada al origen, y si no agregas esa columna de unos, entonces digamos, directamente después no puedes hacer los cálculos matriciales porque
no te dan las columnas y las filas para poder ir haciendo los cálculos. Entonces genero la columna de unos, matrix, bueno, eso de vuelta. Lo ven tranquilos cuando les mando el script, no se preocupen. Y con ese código cbind lo que hago es unir esa columna de unos con la matriz de datos que tengo X. Fíjense acá abajo, obviamente en la consola se va viendo todo lo que estoy haciendo. Si yo acá, por ejemplo, escribo X y aprieto Enter, puedo ver mi nueva matriz. Acá ya elimino, o sea, acá ya renombré la matriz X que tenía los datos de X2 a X5, ya no existe porque generé una nueva matriz con el mismo nombre. Entonces, básicamente, perdí la matriz anterior. Después, digamos, no quiero que se pierdan en todo lo que estoy haciendo, y por eso repito lo que dije al principio. Todo lo que hacemos, que es transponer matrices, invertir y todo, es para llegar a ese cálculo de X transpuesta por X, todo eso a la -1, o sea, en la matriz inversa, por X transpuesta por Y. La explicación de eso es teórica, y la comentamos al inicio, pero acá lo que queremos hacer es llegar a esa multiplicación de matrices. Entonces, tengo la matriz X, ya con la columna de unos, lo que hago es transponer esa matriz, digamos, creo la matriz X transpuesta con el código T, que es básicamente transponer la matriz X, y después empiezo a multiplicar. Genero la multiplicación de X transpuesta por Y, que acá fíjense, la multiplicación se hace de esta manera, con el símbolo de promedio, por asterisco, por promedio. Eso básicamente es para multiplicar la matriz entera, porque si lo hacen de otra manera, tal vez les multiplica solamente los datos, o lo hace de otra manera, qué sé yo. O sea, hay miles de formas de multiplicar incorrectamente matrices. Esa es la forma para que te multiplique bien matriz por matriz, ¿no? Entonces, genero matriz X transpuesta por Y, X transpuesta por X, que es la otra cosa que necesito, y después lo que hago es invertir la matriz X transpuesta por X, ¿no? Yo tengo esta matriz, y lo que planteo es una nueva matriz, que es X transpuesta por X in, que básicamente lo que le pido es que invierta esa matriz, y lo hace con ese código solve, ¿no? Entonces, ok, estoy teniendo un problema. Creo que esta fue la parte que... ¿Ven? Este es el error que les decía, de que X transpuesta por X requiere un valor numérico, y probablemente es porque no ejecute ese código. A ver ahora. Vamos de vuelta. Porque cuando haces algo así que está mal, lo mejor es arrancar, porque como vas reemplazando tantas veces... A ver. Ahí va. Ahí está, ¿ven? Efectivamente el problema fue que no ejecuté ese código que les dije, as matrix, esto. Entonces, bueno, finalmente generás ese vector B, que fíjense, este es el cálculo que les decía, X transpuesta por X invertida, que es esta matriz, que es la que necesitábamos, por X transpuesta por Y, ¿no? Que ese es el cálculo que nosotros vimos en la teoría, que es el que necesitamos hacer para poder calcular nuestros estimadores. Bueno, y después básicamente con este comando, si uno pone directamente solamente la variable, lo que hace es ejecutarla en la consola para tener los resultados. Bien, de esta manera, entonces, llegamos a los resultados. Y acá está bueno hacer como la relación con los datos, ¿no? Con qué significaba cada variable. Entonces, la ordenada del origen es 10.816. X2, que era la relación con el precio de las rosas, tiene una relación negativa, fíjense, 2.227. Entonces, en este caso, como el modelo es lineal, nosotros decimos aumenta en una unidad el precio, que no sé si, creo que era precio por docena, hay que ver bien en qué unidad está medido el precio. Entonces, aumenta en 2.227 la cantidad de rosas vendidas. X3, que era el precio de los claveles, que habíamos dicho que los claveles eran como una variable
sustituta, como un bien sustituto, perdón, tiene una relación directa, aumenta el precio de los claveles, entonces aumenta la cantidad vendida de rosas, porque disminuye la de claveles y la gente pasa a comprar rosas. X4, que era el ingreso de la población, tiene una relación positiva, lo cual también era de esperarse, aumenta el ingreso de la gente, más disponibilidad para comprar rosas. Obviamente, desde el punto de vista microeconómico, uno puede clasificar el bien entre bien normal, bien de lujo y qué sé yo. No viene el caso, de todas maneras acá se lo clasifica como normal por su relación con el precio. Y la última variable X5, que era la de tendencia, da negativo, por lo cual podría decirse que la tendencia es negativa o tiene, digamos, se nota una caída de la venta de rosas a lo largo del tiempo.